Tello, economista de Fundef, a Héctor Villarreal, quien es director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, y a José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Bienvenidos. Gracias, Susana. Gracias, buenas tardes. Pues bueno, creo que muchos temas a analizar el día de hoy, varios movimientos, pero primero me gustaría que me dijeran cuál es su lectura de la salida del día de hoy de José Antonio Meade de la Secretaría de Hacienda. ¿Cómo la deja? Bueno, creo que José Antonio Meade se ha caracterizado por ser uno de los economistas con mayor trayectoria en el sector público. Creo que el tema que él principalmente se dedicó a abordar en este pequeño periodo que estuvo en la Secretaría de Hacienda fue estabilizar la deuda. Aquí se ha señalado en varias ocasiones que, desde mi punto de vista, la Secretaría de Hacienda ha pecado un poco de irresponsable por haber aumentado de más la deuda. Sin embargo, la llegada del exsecretario José Antonio Meade, yo creo que le dio una gran certeza al manejo de la deuda y se ha estabilizado se va a estabilizar en aproximadamente 48.5% del PIB, y yo creo que es una gran oportunidad que tiene el PRI en este caso de haber nombrado como precandidato a un ciudadano que creo que, a diferencia de los demás partidos, en este caso yo creo que sí se debe de reconocer que ha sido una de las decisiones más acertadas que han hecho. Héctor. Bueno, yo creo que hubo el esfuerzo de hacer una consolidación en las finanzas públicas. En mi opinión, la consolidación no se logró. Se metió un programa de austeridad fiscal que es muy responsable desde el punto de vista financiero, pero pues quedan muchos asuntos pendientes por discutir. Si vemos lo que sucedió con el gasto en salud, con el gasto en infraestructura, el próximo gobierno, llegue quien llegue, sea de cualquier color, va a tener muchas decisiones complicadas de entrada. ¿Qué opinas, José Luis? Bueno, a mí me parece que efectivamente el mensaje que se buscó enviar con la designación de José Antonio Meade al inicio de su gestión como secretario de Hacienda fue la de un voto de confianza hacia las finanzas públicas, tratando de reorganizar los problemas de endeudamiento que se habían incurrido desde 2009 hasta el 2016 en esencia. Me parece que en ese sentido el resultado está. Sin embargo, queda pendiente la gran reforma hacendaria que debe de hacerse en el país para generar ingresos, pero por el lado del crecimiento económico, generar gastos más ordenados y más productivos. Hoy el valor agregado del gasto de gobierno en sus tres niveles es de 0.2% en términos de crecimiento anual en los últimos años. Y la parte productiva en realidad es en donde se ha descargado el ajuste fiscal. Entonces, me parece que la Secretaría y en general las finanzas públicas quedan con ese pendiente y con un desafío que está por venir. ¿Cómo vamos a ajustarnos ante la reforma fiscal de Estados Unidos? ¿Cuál va a ser el movimiento fiscal que México tendrá que hacer? Y me parece que en ese estado quedan las finanzas públicas. Bien, ¿y cómo ven entonces a José Antonio González Anaya como el nuevo secretario de Hacienda para enfrentar estos retos, cómo adaptarse tal vez a una nueva política fiscal con la reforma fiscal de Estados Unidos, consolidación de las finanzas públicas y la reforma hacendaria como los retos que ustedes destacan? ¿Cómo ven a José Antonio González Anaya? Creo que en ese punto Pepe Toño va a ser un gran secretario de Hacienda. Hizo un excelente trabajo en el Seguro Social, prácticamente él y su equipo lo rescataron de la quiebra, aunque todavía hay también pendientes. En Pemex, pues realmente Pemex estaba en bancarrota, ha hecho lo mejor posible. Y en este aspecto yo creo que, como comentaba José Luis, creo que el principal reto que va a tener el próximo secretario de Hacienda y el próximo gobierno es qué vamos a hacer cuando el gobierno de Donald Trump apruebe su reforma fiscal, que evidentemente ya les van a bajar los impuestos a los empresarios, cuando en México en el 2013 obviamente al sector corporativo nos lo subieron. Entonces, evidentemente yo creo que va a ser el principal desafío que va a enfrentar Pepe Toño, porque pues viene año electoral, va a haber poco margen, y yo creo que más que preocuparnos el TLC, queda pendiente una reforma fiscal para incentivar justamente un mayor crecimiento. Héctor, ¿qué opinas? Mira, yo creo que son tres cosas. González Anaya, pues es un funcionario competente con una buena reputación por los puestos donde ha pasado. Creo que tiene varios retos. Primero, ya hablaron mis compañeros, tanto Jorge como José Luis.
Hay que ver lo que sucede en Estados Unidos en términos de su reforma fiscal. Esta no ha sido aprobada. Incluso de aprobarse, los efectos no se sabe cuánto tiempo van a tardar en empezar. Puede ser que muy rápido, puede ser que sí haya cierto retardo, pero se va a tener que estar monitoreando. También, en dado caso, si el Banco de México tuviera que mantener las tasas altas o incluso subirlas un poco, puede tener efectos sobre el servicio de la deuda. De la mano, pues va a ser un presupuesto complicado porque es un presupuesto de año electoral. Se va a tener que ser muy transparente en cualquier adecuación que ocurra. Y en un momento dado es un periodo muy corto el que va a estar, pero no, no es la intención de la mesa hacer análisis político, ni mucho menos, pero no necesariamente, no necesariamente le va a entregar la Secretaría de Hacienda a otro gobierno del PRI. Entonces, sería el secretario que le toca hacer la entrega-recepción, y si viene con ajustes fiscales por lo que ocurrió en Estados Unidos y todo, habrá que estar muy pendientes. Mira, yo creo que en la parte de capacidades técnicas, México ha tenido en las últimas gestiones personajes que han estudiado en las mejores universidades del mundo, técnicamente muy cualificados. Entonces, yo por ahí me parece que el actual secretario cumple con esas características, tiene experiencia. El problema es el marco institucional, es decir, en esencia lo que estamos viendo es una institución de finanzas públicas, Secretaría de Hacienda, que enfrenta el problema de darle solvencia, sostenibilidad al aparato fiscal del país, el cual tiene problemas porque no nada más es el alto endeudamiento, son todos los pasivos contingentes que va a tener que enfrentar, por ejemplo, pensiones. En este año, para el 2018, el presupuesto que se va a destinar a pago de pensiones o al costo financiero que implica la deuda, básicamente, ya supera lo que se va a inversión productiva. En ese sentido, ese cambio no lo va a alcanzar a hacer el actual secretario. Yo ahí nada más matizaría. La reforma fiscal en Estados Unidos ya pasó en la Cámara de Representantes. Lo que se está ahorita negociando en la de senadores ya no trae los elementos fundamentales que son los que afectan a México, como es la deducibilidad de inversiones productivas o que se va a gravar las utilidades no remitidas de los norteamericanos, empresas norteamericanas que están en el extranjero, y otros elementos que son novedosos y que sí nos van a pegar. Entonces, en ese sentido, me parece que la responsabilidad fundamental que tendrá el nuevo secretario de Hacienda es cómo prepara un cambio fiscal que México debe de ir elaborando, porque si nos esperamos hasta que lo aprueben en senadores en Estados Unidos, puede ser muy poco tiempo. Claro. Entonces, realmente, Jorge, ¿tú crees que tenga suficiente tiempo para hacer cosas significativas por las finanzas públicas de nuestro país, José Antonio González Anaya? Creo que José Antonio, en todo caso, igual y no puedo adivinar el futuro, pero en una de esas, si hay una continuidad con Mid de que llega a la presidencia, pues en una de esas puede continuar el siguiente sexenio, o por lo menos el inicio, algo que no se ha dado en México, pero si justamente lo que se está tratando de dar la señal de que Mid va a ser candidato es que tiene que haber certidumbre y continuidad a un proyecto económico que con sus errores, pero también ha tenido virtudes en los últimos 30 años. Entonces, si bien José Antonio a lo mejor no tiene el tiempo suficiente, pues prácticamente en menos de un año, pues nada descartaría de que en el siguiente sexenio él pueda ser el secretario de Hacienda del nuevo presidente. Claro. Además de esta secretaría, vemos cambios, por supuesto, en Pemex con la salida de José Antonio González Anaya. ¿Cómo ven a Carlos Treviño? Sin duda, también tiene un reto importante, y después de esta labor que vino haciendo José Antonio González Anaya de rescatar las finanzas de Pemex, la empresa productiva del Estado, con diversos esquemas en su plan de negocios, también diversos farm outs. Entonces, ¿cómo ven los retos que tiene Carlos Treviño y sus capacidades? Mira, de nuevo, yo creo que hay un problema de que el periodo es muy corto. A él en lo personal yo creo que muy bien, es alguien que ya estaba en Pemex, que pasó por puestos muy importantes, que le tocaron las reformas que se intentaron implementar. Entonces, la gran ventaja ahí, Susana, es que no va a haber como una curva de aprendizaje. Lo que sí tendríamos que cuestionarnos es este diseño institucional que permite tantos cambios tan abruptos, tantos cambios de cachuchas, tantos que no creo que sea lo más sano
para un proyecto de políticas públicas, institucional, etcétera. ¿Te refieres a los cambios tanto en el gabinete como en la empresa productiva del Estado? Por supuesto. Okay. O sea, se mueven las sillas y se mueven muy rápido y yo creo que ahí se pierden aprendizajes. Creo que él muy bien. Una pregunta que va de la mano que tendríamos que hacernos es Pemex como empresa productiva del Estado. Esta separación de las finanzas públicas no termina de darse. De repente sí son entes separados, de repente pues hay transferencias de fondos, a veces menos transparentes de lo que quisiéramos. Creo que es uno de los grandes temas. Mira, a mí me parece que el problema de fondo no se va a poder atender en lo que resta de la gestión. Las capacidades técnicas de Treviño ahí están, la experiencia ahí está, pero el gran problema que enfrenta ahorita Pemex no es nada más ya la parte de viabilidad financiera. De alguna forma ya se trabajó lo más urgente. El problema es de producción. Hoy lo que nosotros vemos es que la capacidad productiva en general del recurso energético en el país va a la baja. Su capacidad potencial es más pequeña que la de 1993. Es decir, tenemos 25 años perdidos en cómo generar más producción y evidentemente todos los derivados que dependen de esta extracción de petróleo, de gas, de carbones y todo el sector energético en general adolece del mismo problema. Entonces, en ese sentido, y cualquier financiero lo sabe, nosotros podemos presentar finanzas sanas, márgenes, marcos contables que aparentemente digan no hay pérdidas. El gran elemento aquí es cómo lo hago en un entorno de crecimiento, es decir, haciendo que la producción sea mayor para que a partir de ahí se generen ingresos, recursos productivos para el propio Estado y evidentemente para potenciar a un sector industrial que tiene una alta dependencia de este sector estratégico, y ahí me parece que el tiempo lo que da es para mantener estables las finanzas de Pemex, pero dejando el pendiente de cómo llevarlo a ser nuevamente productivo para la siguiente administración. ¿Qué opinas, Jorge? Creo que en buena medida coincido. Sin embargo, que no se nos olvide que México está transitando de un modelo estatista donde el gobierno era el encargado de proveer todos los servicios y también de generar buena parte de la riqueza, a uno más ligado a donde la iniciativa privada tiene que ser el eje de la creación de empresas, de empleo y también en la distribución de la riqueza con la generación de empleo mejor pagado, porque ya este modelo justamente obsoleto que sigue manejando todavía una parte de Pemex, yo creo que prácticamente el gran debate para el próximo año son dos modelos de nación, el populista y el, digamos, de la economía de mercado, que si bien en México todavía no se ha consolidado, yo creo que es el que debe de basarse, porque tenemos que tener pues la iniciativa privada, la empresa, como eje central de la economía y no el Estado. Justamente la reforma energética es la ayuda que la iniciativa privada le va a tratar de hacer a Pemex y al sector energético para modernizarlo, algo que no se hizo, Susana, desde hace 20, 30 años. Ahora, falta también un nombramiento importante que es el del Banco de México. Viene el 30 de diciembre la salida de Agustín Carstens como gobernador. Entonces, ¿cómo han visto en estos días el comportamiento del tipo de cambio y la reacción el día de hoy? Me parece que era algo que ya tenía descontado el mercado esta salida de José Antonio Meade, pero también había nerviosismo de que pues Meade fuera al Banco de México y no fuera el candidato, ¿no? Entonces, ¿cómo ven la reacción el día de hoy y qué esperar para los próximos días? Creo que lo que fue irresponsable es que se haya tardado tanto. A ver, en principio es una institución, la Junta de Gobierno del banco, que por su naturaleza debiera ser lo más estable posible y no tendría por qué estar mezclada en este otro proceso. El nombramiento de quien integre la Junta, más allá de quién de los 5 termine siendo propuesto como gobernador, debió de haber ocurrido antes. Okay. Esperemos que suceda muy pronto. Creo que aquí se abre la oportunidad de que llegue un perfil más técnico a la Junta de Gobierno, que sería muy bienvenido. Ojalá y fuera alguien del sector financiero. Creo que ese balance se ha ido perdiendo un poco y ahí está la discusión. Pero insisto, es una institución que en la medida de lo posible, ojalá estuviera más aislada de las decisiones políticas. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Quién crees que podría ser el candidato? Más bien el próximo gobernador. Mira,
Y en el sector financiero, pues yo creo que pudiéramos pensar en varias personas muy interesantes por ahí. Aún en el gobierno, yo creo que pudiera ser un funcionario del mismo banco. Incluso hay por ahí un par de personas en la Secretaría de Hacienda con perfiles bastante técnicos. Okay. Pero, ¿qué me gustaría, Susana? Que fuera alguien que conociera mucho del sector financiero, que entendiera mucho de política monetaria. Le van a tocar decisiones complicadas. Con la normalización de la política monetaria en el mundo, hay muchos efectos que no terminamos de entender. Tendría que ser alguien que se dedique a eso y que el puesto como miembro de la Junta no sea un premio por labores de otra índole. Dinos un nombre, ¿tienes un nombre por ahí? Sí, pero yo creo que no es necesario, porque a lo mejor flaco favor le haría. Ok, José Luis. Mira, yo creo que, y ahí coincido con Héctor, dentro de la estructura de Banco de México, los subgobernadores, me parece que al menos hay ahí 3 con la fortaleza técnica, con la experiencia en el banco, algunos de ellos con experiencia de política fiscal adicional, que pueden hacer un trabajo técnico que la institución requiere y necesita. ¿Por qué? Porque en estos momentos, cuando la inflación se ha ido fuera del objetivo, 6.6%, y ahí se fue por culpa de la política fiscal. Hoy tenemos esta presión en inflación por la liberalización de los precios de las gasolinas. Entonces, sí se necesita en el Banco Central alguien que entienda alguien que entienda los dos mecanismos, que dé mucha confianza y que esté fuera de este manejo político, porque la institución, el Banco Central, lo que requiere es generar confianza financiera, porque es parte de su papel, un papel estabilizador. Y ahí, en ese sentido, yo plantearía lo siguiente. En realidad el equipo técnico, tanto en Banco de México como en la propia Secretaría de Hacienda, tiene por lo menos 25 años. Es decir, de ahí han estado emanando en realidad quienes están controlando esta parte de política económica, lo cual le ha dado estabilidad al país, una estabilidad con crecimiento de 2%, en donde ya es el sector privado el que genera ese crecimiento. El 86% del valor agregado de esta economía lo genera ya el sector privado. Por lo tanto, me parece que tiene que darse continuidad, pero con ahora nuevos motores de crecimiento. El gran problema que tenemos y la gran obsesión que debemos tener en este país es cómo pasamos de esa estabilidad al crecimiento económico. Claro. Tu opinión, Jorge, y también sobre el tipo de cambio. Bueno, coincido en general con mis compañeros, con Héctor, con José Luis. Creo que la decisión de quién va a ser el próximo gobernador del Banco de México se ha retrasado muchísimo. Si de antemano ya el mercado estaba descontando que iba a ser Meade el candidato por parte del PRI, pues ya desde hace varias semanas hubiera existido la propuesta de quién va a ser el que va a sustituir a Carstens, porque como bien han señalado, se vienen decisiones difíciles. Estados Unidos va a normalizar su tasa de interés en diciembre. A partir de diciembre, y en México ya tenemos tasas del 7%, entonces cómo van a terminar las tasas el año que entra. También si tenemos tasas muy altas de interés, pues nuestra economía también se va a empezar a frenar un poco por el lado del consumo. Y como bien señala José Luis, hay que buscar nuevos mecanismos para buscar el crecimiento económico. Yo lo vería principalmente desde, pues, hemos tenido un gasto gubernamental muy mediocre, la inversión pública, la cual es privada, la cual es importante y es complemento de la inversión privada, pues ha venido cayendo también. Entonces yo creo que se debe de dar continuidad a un proyecto y sobre todo para dar el mensaje de la certidumbre, y que bueno, el tipo de cambios así lo ha manifestado. Estamos alrededor de 18.60, 65, y yo creo que el mercado está descontando pues ya la decisión de Meade, pero yo creo que viene la más importante, el Banco de México, que no se nos olvide que es autónomo, y como señalaban, hay que quitarlo de toda esta grillería, de toda esta politiquería, porque el Banco de México ahí son decisiones técnicas. Así es, pues muy atentos, como ya lo dicen todos ustedes, muy importante, urgente que ya se ha designado el nuevo gobernador del Banco de México. Se ha hablado de Ramos Francia, de Alejandro Díaz de León, del Cueto, pero pues esperamos que en estos días ya se defina. Muchas gracias, José Luis, Héctor, Jorge, por este análisis en un día en el que vemos muchos cambios en el gabinete presidencial y donde sin duda habrá muchos retos para el nuevo secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, como pues la consolidación de las finanzas públicas, una reforma hacendaria y por supuesto los ajustes que se tengan que hacer si es que se aprueba o no la reforma fiscal en Estados Unidos. Ya estaremos platicando más adelante. Muchas gracias. Gracias a ti, Susana. Gracias por acompañarnos.
Pues vamos a una pausa y regresamos.